un término utilizado para denominar a todos los eventos en los que hay extravasación o retención de mucosa en el piso de la boca, específicamente en las glándulas mayores sublingual y submandibular. Recibe ese nombre de ránula porque tiene un aspecto igual al de la pancita de una rana cuando se infla. Y existe una variante poco común, que es de la que vamos a hablar principalmente, que se llama ránula plunging o cervical. Esta surge cuando la mucina atraviesa el músculo miloioideo y produce un crecimiento hacia abajo en la zona del cuello. Entonces, como está en la imagen, por arriba de ese músculo solamente se dice ránula y por debajo ya es plunging o cervical. La siguiente, por favor. Estas alteraciones surgen de la glándula salival sublingual principalmente y le siguen frecuencia de la salival submandibular. La siguiente, por favor. Como epidemiología, no es muy común, pero de todas las lesiones en las glándulas salivales representa un 45%. Se puede presentar a cualquier edad, pero principalmente en la segunda y tercera década de la vida y en menores de 10 años. Tienen prevalencia de 2 casos por cada 10.000 personas y de todos los hialolitos orales registrados representan el 6%. También hay ránula congénita y su incidencia está estimada en menos del 1% y su diagnóstico prenatal no es común. En ese grupo de edad que mencioné de la segunda o tercera década de la vida, en mujeres es más prevalente ligeramente con un 53%. La siguiente, por favor. Como etiología principal tenemos a los traumatismos accidentales o quirúrgicos y la obstrucción de cualquiera de los conductos de la glándula o el conducto de Barton de la glándula submandibular. Esto desencadena una reacción fibroblástica que sella la mucosa en un saco de tejido conectivo y se llama quiste de extravasación, aunque más adelante en la histología vamos a ver que no es realmente un quiste. Em, Puede ser que un cialolito obstruya y se acumule el contenido en cualquier parte del conducto salival. Nada más como aclaración, el cialolito se forma por precipitación de sales de calcio de la saliva alrededor de la mucina y el conducto de Barton es una vía de drenaje de la glándula submaxilar al suelo de la boca y es un conducto excretor desde la glándula hacia el suelo de la boca y se acompaña por el nervio, arteria y venas linguales por encima del músculo miloioideo. Ahí podemos ver una imagen de cómo se ve en la del medio, lo que mencionaba que parece una rana croando. En la tercera imagen podemos ver que es una bolita, un quiste translúcido y azulado. Y en la primera, cómo pasa del suelo de la boca hacia abajo atravesando el músculo miloideo. La siguiente, por favor. Como fisiopatología, mencioné que puede ser por traumatismos quirúrgicos o accidentales o por obstrucción. Entonces, cuando se da ese evento, aumenta la presión del fluido y el moco se extravasa atravesando el músculo miloioideo por el conducto hacia el espacio submandibular. Ahí es cuando, como mencioné, adquiere el nombre de plunging y también puede ocurrir por dilatación del conducto, pero es un mecanismo fisiopatológico mucho menos común. Esa extravasación se extiende a 5 lugares principalmente, pero de esos el más común es el triángulo submandibular, que como mencionó la compañera es un tema aparte, me parece que es después de este. También puede ir al espacio parafaringeo, llegando incluso a la base de cráneo, al área supraclavicular, al mediastino y al espacio retrofaríngeo. De ahí los síntomas como complicación más importantes serían síntomas respiratorios que pueden llegar a ser una urgencia. La siguiente, por favor.
En hallazgos como más particulares sobre la fisiopatología, puede ser que la glándula sublingual se proyecte a través del músculo miloioideo o bien, aparte de la glándula sublingual normal, haya una ectópica y eso contribuya a explicar el mecanismo ranular, porque igual aumentaría la presión hacia el miloioideo. Se hizo un estudio de cadáveres en el cual de un 27 al 45% se encontró que el músculo miloioideo tenía dehiscencia y esto quiere decir que después de una cirugía en esa zona se separan las capas de una herida quirúrgica. O bien la división de la herida se abre por completo. Y en pacientes pediátricos, las ránulas pueden ser secundarias a agenesia o hipoplasia de conductos por traumatismos a la hora del nacimiento. La siguiente, por favor. Nada más hay que recalcar en este caso lo que dice su compañera. Cuando nosotros tenemos realmente el problema el fisiopatológico es la obstrucción de los conductos de Rivinus o por mecanismos de obstrucción, de inflamación o cual sea el mecanismo, están generando la presencia y la colección de lo que es la ránula. Aquí es muy importante, acuérdense ustedes que lo que es la glándula sublingual, la saliva que secreta normalmente es mucina, por eso es muy frecuentemente la patología a nivel de la glándula sublingual. Y bueno, de los pacientes que han tenido ránula o que presentan la presencia de lo que es el pruning cervical, han encontrado asociación a una patología que es una dilatación a nivel de donde pasa la glándula submaxilar y esto va a generar la presencia de dilatación y colecciones a nivel cervical. No como tal van a encontrar los que tengan dehiscencia de lo que es el músculo miloideo, sino los que tengan ránula o pruning cervical lo han asociado con alguna patología en la cual vamos a encontrar dilatación a nivel del paso de la glándula submaxilar. En la imagen que se encuentra en la parte inferior, fíjense bien, como tengo el músculo miloideo, tengo la glándula sublingual y una parte de la glándula submaxilar pasa entre lo que es el hueso submaxilar y el músculo miloideo. Bueno, este tipo de pacientes tienen una abertura un poquito más grande y esto permite lo que es la extravasación de lo que es la mucina a la región cervical. Adelante. Sí, la siguiente, por favor. Como cuadro clínico, como mencioné, como podemos ver en las imágenes, se presenta como hinchazón fluctuante azul traslúcida que forma una cúpula en el piso de la boca. No duele y es de lento crecimiento, por lo que los pacientes o bien no van al médico porque no les duele, o se asustan porque piensan que tienen cáncer o cosas así y ya asisten. O cuando ya les genera síntomas de otro tipo, como mencioné, los respiratorios, o a lo mejor problemas al hablar o ya mucha incomodidad. Suelen ser asintomáticos en general, pero se rompen a veces y a pesar del tratamiento quirúrgico que reseque la lesión, pueden reaparecer. La ubicación habitual es lateral a la línea media y rara vez es bilateral. Suele serlo cuando crece y así cruzan la línea media. En la tercera imagen está un quiste dermoide. Lo puse porque la lesión que estamos viendo se puede confundir con él, pero este suele estar en la línea media exactamente. Em, Eso para como dar un vistazo y más o menos pensar en el diagnóstico. Los tamaños de la lesión de ránula varían entre 2 milímetros a 1 centímetro, pero no suelen sobrepasar el centímetro y medio. La siguiente, por favor. Aunque sí pueden crecer hasta generar obstrucciones respiratorias o, como mencioné, a lo mejor no se ve como tal la extensión completa, pero hacia abajo del piso de la boca, o sea, atravesando el músculo miloideo, ya puede comprometer vías aéreas. Bueno, estas son masas de crecimiento rápido en cualquier región relacionada al cuello y pueden tener compromiso de vías respiratorias, pero esto no es común y cuando pasa puede convertirse en urgencia médica. Sin embargo, no tenemos gran información de Latinoamérica porque no hay muchas publicaciones de estudios de ránulas realizados aquí que relacionen su aparición con características clínicas o histopatológicas y asociaciones demográficas con respecto al tema.
La siguiente. Bien, con respecto a la histología, se puede ver que tiene un espacio central con mucina, como mencionó el doctor, y una pared de tejido conectivo vascularizado. Em, Se consideran pseudoquistes porque no tienen recubrimiento epitelial que los quistes sí tienen. Tienen pared de tejido fibroconjuntivo y cuando se aspira la lesión hay cantidad alta de histocitos. Cuando se hace un análisis bioquímico, hay mayor contenido de amilasa y proteínas en la lesión que en el suero. Ahí podemos ver una microfotografía de cómo está una pared con grosor atrófico y en la figura 2 la pared ya fibrosada con un grosor aún mayor porque ya está hiperplásico. Y el tejido fibroconjuntivo que recubre la pared se forma con respuesta al efecto inflamatorio que mencioné de la saliva que se extravasa. Y esa es la diferencia real entre un mucocele y una ránula. La ránula no tiene como tal un epitelio y el mucocele sí tiene la presencia de epitelio que lo envuelve. El mucocele es una patología igual, un problema de obstrucción a nivel de los conductos excretores, a nivel de lo que es la glándula salival menor, y vamos a encontrar las colecciones. Por eso se le llama mucocele, y en la ránula es una lesión del parénquima de los conductos excretores o obstrucción de los conductos en la cual se me va a extravasar la mucina o el moco, y esto va a generar la diseminación hacia la región del piso de la boca y a lo que es el cuello. Ahora, hay otra clasificación en base a lo que es el tamaño. La ránula normalmente son lesiones menos de 4 centímetros a nivel de lo que es el piso de la lengua. Y el plurin cervical siempre va a ser de 4 hasta 12 centímetros. Adelante. Sí, la siguiente, por favor. Como menciona el doctor, actualmente se considera que la ránula no es un quiste porque los quistes, como mencionó, tienen revestimiento epitelial, que en ránulas puede ser encontrado, pero en la minoría de los casos y a veces de manera incompleta. Entonces, si acaso se podría llamar un pseudoquiste. Bueno, en esta imagen, en la figura 3, está una pared fibrosa, pero con grosor normal. En la 4 también de grosor normal, pero con pared mixta. Igual que en la 5 pared fibrosa, grosor normal. Y en la 6 es como el más grave porque tiene tejido de granulación y un grosor atrófico. La siguiente. Bueno, vamos a continuar con lo que sería el diagnóstico. En este caso, como ya lo mencionó Rebeca, la clínica es muy sugestiva para este tratamiento, para establecer el tratamiento. Realmente es difícil confundirla. De forma externa sí se puede llegar a confundir porque hay varias patologías que se pueden presentar como una masa a nivel del cuello en la región media, pero ya viendo a detalle es más sencillo diferenciar que realmente en este caso vamos a encontrar que normalmente el plunging cervical se asocia a plunging de la boca en el 80% de los casos. Es raro que aparezca una lesión cervical sin que haya una en la boca, que esta nos pueda realmente sugerir el diagnóstico, porque siempre vamos a encontrar que es un crecimiento en el piso de la boca, que lo más común es que sea unilateral, aunque como les mencionaba, cuando crece puede ser bilateral, va a ser indolora, va a ser fluctuante por su contenido y va a tener este aspecto azulado nacarado, que es bastante característico. Entonces la sospecha cuando llega un paciente se va a establecer de forma clínica. Para confirmarla, vamos a tener estudios de laboratorio en el que nosotros vamos a mandar el aspirado y vamos a cuantificar precisamente el contenido de la amilasa y el contenido proteico de la muestra, porque precisamente va a ser muy rica en mucina y la secreción de estas glándulas pues nos va a hacer diferenciar realmente
que el contenido realmente proviene de las glándulas sublinguales, ¿no? Ahora, si nosotros tuviéramos un plunging, sería necesario pedir una técnica de imagen. En este caso puede ser ultrasonido, tomografía computarizada o en los menos casos una resonancia magnética, realmente para nosotros poder diferenciar hasta dónde está afectando esta patología, ¿no? ¿Cuál es la profundidad de la lesión, si fue una lesión muy grande? Y pues ya poder pensar en cómo sería el abordaje. Aquí tenemos algunas imágenes. El diagnóstico, como les digo, va a ser clínico en primera instancia. Tenemos aquí a esta mujer que presenta este crecimiento a nivel submandibular derecho. Y luego al momento de ver la boca, pues encontramos esta masa azulada, nacarada, que está en el piso de la boca, que no refiere dolor por ella, pero que a lo mejor nos puede decir que le molesta para hablar, para tragar, que no puede hablar bien. Entonces, ese puede ser el motivo de la consulta, ¿no? Este tipo de síntomas. Después de eso ya tenemos vamos a tener una tomografía justo del lado derecho. Ahí ya podemos empezar a evaluar, ya sea con contraste o que no tenga contraste, podemos empezar a evaluar la extensión de la lesión. Se va a presentar normalmente como una masa hipodensa. Entonces ahí, por ejemplo, del lado derecho estamos viendo cómo se ve esta bolita justo a nivel del piso de la mandíbula. Esa sería nuestra plunging ránula. En la imagen de arriba tenemos un ultrasonido. En este caso, el paciente estaría en decúbito dorsal. Y entonces aquí estamos viendo el suelo de la boca, tenemos aquí el miloioideo. Y aquí tendríamos nuestro plunging ránula. Y aquí tendríamos el componente que es sublingual. Y aquí el músculo separando ambos componentes. Pero en algún punto se tienen que estar comunicando. Nada más hay que comentar que cuando nosotros tenemos un paciente de primera vez, la mayoría del diagnóstico es clínico, lo vamos a ver. Si ya encontramos un paciente con plunging cervical, pues vamos a encontrar igual una masa fluctuante, blanda, no fija, tejidos blandos. Aquí el objetivo de esto es que no hay que puncionar ni la ránula ni el plunging cervical. Ya lo puncionamos realmente cuando tengamos nosotros evidencia o sospecha de alguna otra cosa. Pero de entrada, a lo mejor el ultrasonido nos puede ayudar. Ahora, ¿cuándo vamos a pedir una tomografía o una resonancia magnética? Cuando tenemos recidiva de la patología, que lo vas a hablar más adelante, obviamente, en el tratamiento. Adelante, Enrique. Ok. Bueno, el diagnóstico diferencial, en este caso tenemos, por ejemplo, un higroma quístico. Ahí lo estamos viendo. Normalmente, pues, está más alejado de la línea media de lo que podría estar una ránula. Ya si lo estudiamos, vamos a comprobar que es un contenido más multiloculado, a diferencia de la ránula. Pueden ser más infiltrativos y por lo general no se presentan en el sitio exacto en el que nosotros esperaríamos encontrar una ránula. Es otra imagen que también, pues nosotros podríamos pensar que es una ránula. En este caso es un quiste congénito del conducto tirogloso. Suelen ser más mediales y pueden estar un poco más abajo, ¿no? Suelen aparecer por encima del hueso ioides. Entonces estarían un poquito más abajo de lo que esperaríamos para encontrar una ránula. Este es un quiste dermoide, me parece. Ajá, sí, es un quiste dermoide. Y nuevamente no podríamos a primera vista por clínica diferenciarlo, pero al estudiarlo encontraríamos que el contenido de este quiste como tal es totalmente diferente a lo que sería la ránula. En lugar de encontrar esta mucina, esta saliva, encontraríamos una masilla como queratinizada. Es más propia del contenido de un quiste dermoide. También un lipoma. Lo mismo, puede variar mucho la posición. Este es bastante extenso, pero no está donde normalmente encontraríamos.
una ránula y no se sentiría como una ránula propiamente. También están los laringoceles, hemangiomas o la linfadenopatía como tal, ¿no? Bueno, en cuanto a las indicaciones para el tratamiento, si es menos de 1 centímetro, en realidad se puede dejar a observación. En algunas ocasiones se dice que pueden remitir de manera espontánea. Cuando hubiera un pseudoquiste, una ránula mayor de 1 centímetro, y si hubiera complicaciones para la alimentación, la deglución, el habla, o el paciente simplemente refiere que no quiere tenerla, pues entonces ya nosotros podríamos considerarla para entrar a cirugía. En este caso, hay que valorar precisamente la extensión del plunging, si es un plunging ránula, el componente oral, el tamaño de cada una, por ultrasonido se puede hacer muy bien estas determinaciones, y valorar si hubiera la presentación de alguna característica típica. En raras ocasiones puede llegar a suceder que haya una extensión parafaringea, que se extienda incluso a la base del cráneo. Incluso vi algún caso en el que había una extensión mediastinal de la ránula. Entonces, pues todo eso realmente hay que valorarlo con técnicas de imagen. Okay. Propiamente ya hablando del tratamiento, pues tenemos múltiples abordajes, ¿no? Entre ellos tenemos a la marsupialización, la incisión y drenaje, la escleroterapia, la excisión solamente de la ránula y la excisión tanto del componente glandular como de la ránula. En la marsupialización, lo que se va a hacer básicamente es, tenemos la ránula, vamos a incidir sobre la pared del defecto o la pseudo pared del defecto, vamos a abrirla. En cuanto nosotros abramos, la lesión va a empezar a drenar todo su contenido, y lo que vamos a hacer básicamente es dejarlo abierto y vamos a suturar los bordes de la lesión de tal forma que quede un saquito. O sea, va a quedar la luz de la lesión abierta hacia la cavidad oral, y esto nos va a permitir que continúe drenando de forma continua, y de esta forma intentar evitar pues que se vuelva a formar la ránula, que este es uno de los problemas más importantes, que realmente la ránula tiende a recidivar con bastante frecuencia. Se llama marsupialización porque al final de cuentas pues estamos formando un saquito que asemeja la bolsa de un marsupial, ¿no? La incisión y drenaje, bueno, en este caso no es una incisión y drenaje. En esta imagen estamos viendo que le están inyectando una cosita que se llama OK432, que es psivanil, y esto es para escleroterapia. Bueno, la escleroterapia básicamente se basa o se centra en esclerosar precisamente el sitio de la lesión y evitar que se siga formando, ¿no? El picivanil es un compuesto curioso, es una mezcla de un cultivo liofilizado de streptococos del grupo A, que precisamente lo que causan es esta esclerosis. Se necesitan varias inyecciones, hasta 3 o 4, para lograr una recidiva completa, pero hasta ahora lo que se ha visto es que es una de las alternativas como con mayor éxito. Sin embargo, pues no es muy accesible y no es lo que se ocupa con más frecuencia. Incisión y drenaje, pues básicamente solamente es hacer una punción, drenarlo. Se puede llegar a dejar un drenaje, pero no es una técnica muy efectiva y es con una de las que más recidivan los pacientes y solamente se drena. Aquí esta imagen nos está representando lo que sería la excisión de la glándula con la ránula. Extraeríamos ambos componentes. Principalmente el problema que tenemos con esta técnica pues sería el riesgo de lesionar estructuras adyacentes, como sería el nervio lingual o las arterias propias del piso de la boca. Ay, un segundito. Es que
Ya, perdón, es que estaban ladrando mis perritos. Bueno, en cuanto al abordaje, se puede realizar ya sea desde el piso de la boca o en el caso de una ránula plunging que sea muy extensa, podríamos valorar hacer un abordaje submandibular. Pero para ambas situaciones, ya sea una ránula del piso de la boca o una plunging ránula, en muchas ocasiones se puede realizar simplemente el abordaje a través de la cavidad oral y conseguir el mismo éxito. Bueno, en cuanto al pronóstico, tenemos que es un buen pronóstico en lo general. Depende mucho del tratamiento empleado y hay una mayor o menor reincidencia dependiendo de cada uno de estos métodos. La excisión de la ránula con todo y la glándula es uno de los abordajes más aceptados y en general se considera que es el mejor, ya que es el que va a impedir con mayor frecuencia las recidivas y es el tratamiento que se va a decidir utilizar en caso de que ésta se presente. De entrada, nosotros podríamos decidir utilizar una marsupialización, que es el segundo método como más aceptado, que es más frecuentemente usado, pero tenemos el problema de que hasta el 60-80%, según la literatura que yo leí, pueden llegar a recidivar. En el caso de la incisión y drenaje, hasta el 85% de los casos pueden recidivar. Y mencionaba que esto es particularmente notable en la ránula en niños, que se deba a causas congénitas, porque realmente solamente estamos drenando un conducto que a lo mejor está atrófico y pues nos va a volver a dar el mismo problema en el corto plazo. Entonces, estos pacientitos a lo mejor sería mejor mandarlos a excisión de ránula con glándula y evitarnos estas recidivas. La escleroterapia, como les mencionaba, es poco disponible, pero es muy efectiva. Puede presentar una efectividad hasta el 90-95% y necesita entre 3 y 4 sesiones de escleroterapia con la inyección de este OK432 para llegar a tener un buen resultado. Y vamos a hablar de los casos clínicos. No sé si quiera comentar, doctor, algo antes de empezarlo. Realmente esta patología, algunas veces la mayoría de los médicos generales llegan a funcionarla y vuelve a recidivar. Llega a veces con el otorrino, los otorrinos a veces llegan a ver esta patología, o los odontólogos igual hacen lo mismo, punción o hacen cortes y la recidiva es nuevamente el mismo problema. Realmente la patología es a nivel de la glándula, entonces cuando tenemos nosotros un plugin cervical, el tratamiento realmente es la resección de la glándula sublingual del lado afectado. Si yo tengo una ránula grande a nivel de lo que es el piso, que ya me va a estar generando problemas de disfonía, disartria, y pues bueno, este tipo de pacientes tenemos que hacer la resección. Todos los tratamientos, crioterapia, escleroterapia, con sustancias, aplicación de láser, la mayoría tienen un cierto porcentaje de recidiva. Y cuando ya tenemos recidiva, pues el tratamiento es realmente la resección de la glándula porque tenemos un problema de extravasación de mucina en algún sitio. Entonces, muchas de las veces, si ustedes quieren que su paciente no regrese por este problema, pues bueno, tenemos que hacer la resección. El otro inconveniente que se van a preguntar ustedes, bueno, la mucina me va a afectar la presencia o la calidad de la presencia de mucina a nivel de la boca. Algunas veces ciertos pacientes refieren sequedad de boca. Entonces tenemos que complementarles a veces con un poquito. Si tienen ese problema, pues hidratamos de preferencia primero al paciente y si no mejora con esto, damos pilocarpina para administrar la presencia de salivación a nivel de lo que es la boca. Pero bueno, no sé qué preguntas tengan sus compañeros acerca del plugin cervical. Hay plugins cervicales que realmente son de tamaño importante, estamos diciendo hasta 15, 20 centímetros, pero ya son pacientes que se están dejando mucho tiempo. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí me escucha? Sí. El compañero mencionó en el tratamiento lo de la incisión de la glándula con la ránula y él mencionó que como tal es como la mejor opción para evitar las recidivas. Sin embargo, en el cuadrito que presentaron
menciona que es muy poco común. Entonces, ¿de qué va a Perdón. depender? ¿Del medio en el que se encuentra la persona? O sea, donde vaya y se atienda. Exacto, de la Sí. persona con quien llegue y sepa el tratamiento de esto. Si ustedes llega con ustedes un paciente, pues ya van a saber que el tratamiento, punción, marsupialización, lo que ustedes le hagan, va a tener mucho porcentaje de recidiva. Entonces, el tratamiento de la resección de la glándula, si no quieren que su paciente vuelva a caer con este problema. Gracias, doctor. Sí, Bueno, nada más para aclarar un poquito del cuadro. Sí es muy poco común que se realice porque por lo general se van por la incisión y drenaje o nos vamos por la incisión y drenaje. Pero particularmente aquí, este cuadrito, al decir poco común, me refiero a la recidiva. Es muy poco común que haya recidiva con este tratamiento, aunque tampoco es tan común que se realice. Solo para aclarar. Bueno, ahora sí, continuando con los casos clínicos, vamos a presentar dos casos muy cortitos y un poquito más largo el siguiente. Aquí tenemos la imagen corresponde al caso clínico. Se presenta paciente femenina de 14 años, previamente sana, que acude por presencia de masa de crecimiento lento en el lado izquierdo, en el piso de la boca, de 5 centímetros a la exploración clínica, aspecto azul violáceo, nacarado, indoloro y fluctuante. El motivo de la consulta fue que la paciente refería molestia a la hora de comer porque ya estaba empujando su lengua hacia la cavidad oral, ¿no? Precisamente por el tamaño de la ránula. Ahí está. Bueno, aquí muy sencillo, se llegó a la conclusión de que era ránula y el abordaje fue una marsupialización. Aquí estamos viendo que la marsupialización se puede hacer con anestesia local. En este caso lo que se hace es, aquí ya cortaron la pared de la lesión, bueno, de la cavidad oral, ya cortaron el tejido y cortaron la pseudo pared de la ránula. Está abierta a la cavidad oral totalmente la ránula. Y en este momento lo que van a empezar a hacer es, aquí en los bordes, hacer sutura, 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 y va a quedar ya hecha la marsupialización, con la cavidad o la luz de la ránula totalmente expuesta hacia la cavidad oral. Y aquí está, aquí este es el resultado final. Aquí vemos cómo todo el borde está suturado y está expuesta el interior de la ránula. Ahora, tenemos el segundo caso clínico. Ay. Un segundito. Realmente no tapan tu voz los perritos, se escuchan muy lejos. Es que tengo muchos perros, perdón. Bueno, en el caso clínico 2 tenemos a una paciente femenina de 25 años con historia de 4 meses de crecimiento de masa submentoniana unilateral derecho, con la masa no dolorosa, se extiende a la región submandibular. Aquí tenemos la imagen que corresponde al caso clínico. Esta es una vista frontal. Si lo vemos en una vista lateral, a lo mejor es incluso un poquito más notable la lesión que estamos viendo, ¿no? Los antecedentes personales patológicos, niega infecciones y antecedentes de traumatismo o cirugía. En la exploración física encontramos esta prominencia ovoidea difusa de tejido blando, cubierta de piel sana, que se extiende desde el borde interno de la mandíbula derecha hasta la región submentoniana, ¿no? Lo que tendríamos. En este caso a esta paciente se le pide un estudio complementario por ultrasonido y vamos a ver las siguientes imágenes. Las imágenes corresponden al caso clínico y en este caso se encuentran dos componentes. Se encuentran dos masas, la plunging ránula y la ránula sublingual, separadas por el músculo miloioideo. Se realiza el estudio y se encuentra que la plunging ránula tiene un tamaño de 3.6 centímetros por 1.3 por 2.9 centímetros, que corresponde casi al tamaño de una pelota de ping pong, que es una lesión no de las más grandes, pero sí es de un tamaño considerable. Y el componente sublingual de 3.7 por 2.9, que es un poquito más grande incluso. Se realiza
también estudio con Doppler, en este caso no lo vemos, pero se encuentra que es avascular. Algunos ecos en el interior también se encuentran, aquí, que corresponden a detritos que pueden aparecer dentro de la lesión. Y lo más importante, aquí en la segunda imagen, vemos precisamente el sitio donde se encuentra el defecto del músculo milioideo por el cual se están comunicando la ránula sublingual con la plunging ránula. Entonces aquí vemos dónde se están comunicando. Entonces lo que nos demuestra que no son dos masas aisladas, sino que es una sola masa que probablemente empezó como un componente sublingual y por cualquiera de los mecanismos que les había comentado Rebeca, por ejemplo, el aumento de la presión del plunging, bueno, de la ránula, logra perforar, o ya sea que ya hubiera un defecto y por eso hubo esa extravasación, pero ahí está el sitio por el que sucede. Bueno, en este caso no tenemos imagen de la cirugía, pero se practica una cirugía de escisión tanto de la ránula como de la glándula sublingual y no ocurren complicaciones. A la hora del estudio histopatológico se demuestra una glándula sublingual normal en presencia de mucocelio. Bueno, y eso sería todo, me parece, es nuestra última diapositiva. No sé si alguien tenga alguna duda. Aquí está nuestra bibliografía, por si quieren consultarla. Y sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, yo tengo otra pregunta. Adelante. Bueno, en la mayoría de los casos, entonces, si no malentendí, los pacientes no van a referir dolor. O sea, la mayoría no refieren dolor, solamente la presencia de bulto de la masa. Exacto. Ah, ok. Sí, sí. Y en caso de que llegaran a presentar dolor, entonces ya nosotros podemos pensar en algo más. Sí, pensar en otra cosa. Me refiero, si la ránula se puede infectar si la puncionan. Entonces, si ustedes la puncionan e introducen alguna bacteria, entonces sí pueden generar ahí un problema y generar presencia de datos toxinfecciosos, fiebre, dolor, rubor, calor, hasta incluso pus. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ya, doctor. Adelante. ¿Sería común que causara disfagia o disfonía o ya solo si es de un tamaño considerable? Solamente si es de un tamaño considerable. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mañana empezamos con lo que es triángulos de cuello. Y vayan preparando el de zona linfoportadas, por favor. Bueno, nos vemos el día de mañana, chicos. Bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.